de dónde parten, cuáles son las estructuras del sistema respiratorio, cómo se divide desde el punto de vista funcional. Yo creo que nosotros lo sabemos todos. Tienen que hablar nuestro idioma, yo creo que todos lo sabemos. ¿De dónde parte el sistema respiratorio? La nariz, ¿cierto? Parte de la nariz. Y ojo, se llama la nariz, no se llama las narices. Porque no tenemos dos narices, o con nariz, perdón. Es parte de la nariz. Ok. Anatómicamente, sí, insisto, es sumamente básico. ¿Cuál es la anatomía de la nariz? ¿Qué cosas hay en la nariz que nos pueden llamar la atención? ¿O qué cosas dentro de la nariz de esta anatomía nos pueden ayudar para el sistema respiratorio? Cornetes y meatos. Ok. ¿Cuántos? La pregunta suena, ¿pero cuántas partes de la nariz hay? Perdón la expresión, pero ¿hay una sola nariz entre medio? No, ¿cierto? Hay dos partes de la nariz, divididos por un tabique nasal. Y dentro de ese tabique nasal, dentro de esa nariz nosotros podemos dividir en dos partes, lo que se conoce como el vestíbulo anterior y la parte del vestíbulo posterior. ¿Sí? La nariz es una cavidad. Y es necesariamente eso, no es otra cosa que una cavidad anatómica. ¿Con qué se comunica la nariz para los lados? De hecho, las estructuras que están al lado se llaman. ¿Cuándo? Los químicos, tenemos que cachar eso. ¿Qué significa cuando está al lado? ¿Cómo significa? Paravertebral. Al lado de la nariz, por lo que se llamará paranasales. ¿Se acuerdan de las cavidades paranasales? La nariz tiene comunicación con esa. Ya, vamos a tener que repasar, no se preocupen. Sin embargo, independiente de esta anatomía que es muy básica, porque decimos que es una cavidad solamente, también tiene implicancias desde el punto de vista fisiológico. Y aquí vamos a tener alcance, que también va a ser muy importante desde el punto de vista respiratorio. ¿Para qué sirve la nariz? ¿Cuál es la función de la nariz? Filtrar el oxígeno. 1. 2. Existe una cosa, perdón. También, eso tiene mucho más que ver, perfecto, porque tiene mucho más que ver con el sistema olfatorio, que tiene que ver con el otro parte que tiene que ver con el sistema nervioso central. Pero después de respiratorio, primero, el colega dijo filtrar. Vamos a entender cómo se filtra. Segundo, ¿cuál será la segunda? La temperatura. La temperatura con la que... No le escucho. Con la temperatura con la que uno... Calentar. ¿Cómo lo hace eso? ¿Cómo calienta? O sea, todos entendemos claramente de que por la nariz pasa aire, tiene que entrar aire, ¿cierto? Por lo tanto lo calienta, y lo calienta a través de la presencia de vasos sanguíneos muy superficiales sobre la mucosa nasal. Eso se llama pilicaria roja. Porque está la pilicaria blanca, que tiene que ver con lo que el colega decía, con el sistema olfatorio. Y la tercera, que no deja de ser más importante, filtra, calienta y ¿qué pasa cuando anda con nariz seca? Después está respirando, después un poco, le pica la garganta. Por tanto, la tercera función será humedecer el aire que entra. ¿Claro? Funciones de la nariz, en términos generales, filtrar, humedecer y calentar. Ahora, calentar no significa calentar, sino que tiene que llevarlo a la temperatura que ojalá llegue a la vía respiratoria proximal, que es lo que tenemos allá, o una temperatura relativamente apta para que se produzca la filtración, para que se produzca el paso del oxígeno o el aire, finalmente a través de lo que tenemos en el circo de los alveolos. ¿Qué temperatura deberíamos menos tener un aire que entra? Ojalá llegara hacia el alveolo a unos 36 grados. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, ¿cómo lo hace? A través de la presencia de los capilares sanguíneos que se llaman pilicaria roja. Ustedes saben que la sangre quiere
cierta temperatura y calienta el aire a través de los mecanismos que conversamos en la primera clase, por ejemplo, la convección. El aire pasa al lado del vaso sanguíneo capilar dentro de la nariz y se calienta. Para que llegue, en el fondo, a una temperatura a 2 a la membrana alveolar. ¿Cómo filtra? La filtración es más bien mecánica. Va a sonar un poco burdo el ejemplo, pero ¿para qué sirven los pelos de la nariz? Para eso, para filtrar moléculas grandes. Moléculas grandes. ¿Sí? ¿Con qué se comunica la nariz para atrás? Vayamos para atrás de la nariz, sigamos yendo hacia abajo. ¿Con qué sigue la nariz? La faringe, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la zona de la faringe que se comunica con la nariz? Se llama... ¿Perdón? Poro significa boca. Y una cosa más arriba. Nasofaringe o rinofaringe, ¿cierto? O sea, si tenemos la nariz, se comunica atrás y allá hace la curva, ¿cierto? Es donde se comunica con la nasofaringe. Función de la nasofaringe. A propósito de qué estructuras hay en la nasofaringe que nos van a ayudar a cumplir esta función. ¿Ustedes probablemente lo hayan escuchado alguna vez? Cuando andan gangosos, cuando las boquitas andan gangosas. Tiene hipertrofia de A, B, loides, ¿cierto? Hay un elemento linfático que está ubicado en la nasofaringe que se llama adenoides, que eso cumple una función linfática, a propósito de lo que vimos en la clase anterior sobre inmunología. Y que hay en el órgano linfoide llamado adenoide, linfocitos. Entonces la nasofaringe no solamente sirve como una fase de tránsito, sino además sirve como un mecanismo de defensa. ¿Cómo le llamamos los primeros? Inespecífico. ¿Cómo se llama la puerta que comunica la nariz con la nasofaringe? Se llama oanas. Las oanas. ¿Sí? Existen patologías de las cuales no hay paso desde la nariz hacia la nasofaringe que se llaman atresia de coanas, está tapado. Si uno mira, no sé, siempre me ha gustado ser gráfico respecto al tema. Si ustedes miran su nariz y miran que está la nasofaringe a este lado, es como si hubiera un ventanal entre medio, un ventanal. Eso siempre tiene que estar abierto. ¿Para qué le pasa, cierto? No. Si está cerrado, se llama atresia de coanas. ¿Qué viene después de la nasofaringe? Orofaringe. ¿Y por qué se llama orofaringe? Oro viene de oral, viene como de boca. Por tanto, la orofaringe es la faringe, de la redundancia, que comunica la boca con la faringe. ¿Y qué estructuras para el sistema respiratorio encontramos en la orofaringe? Me duele acá. Las amígdalas, perfecto, ¿cierto? También llamadas tonsilas. ¿Cuántas amígdalas hay? Dos, perfecto, ¿cierto? Función de las amígdalas. Inmunológico, perfecto. Lo mismo que de la llama. Eso se le llama un adenoide, a toda amígdala se conoce como el triángulo de Venn. Se escribe Wendt. Después de la orofaringe, ¿qué más abajo de la orofaringe? ¿Qué sigue abajo de la orofaringe? La laringofaringe. ¿Por qué se llama laringofaringe? Porque está en relación directa, anatómica, con la laringe. Y aquí hay un momento crucial desde el punto de vista respiratorio que tiene que ver en que se produce la
separación entre lo respiratorio respecto de lo digestivo. La laringofaringe se comunica con qué estructura para abajo? Esófago. Esófago, ¿cierto? Y el esófago para abajo, nos olvidamos hoy día, pero de la laringofaringe hacia adelante, por decir que está hacia adelante la laringe, parte definitivamente desde el punto de vista anatómico del sistema respiratorio. ¿Y por qué digo eso? Porque la nariz, como dijo el colega, tiene dos funciones, olfatorias y respiratorias. La faringe, en su segmento proximal, tiene parte de función inmunológica y respiratoria. La orofaringe tiene participación digestiva y respiratoria. ¿Me siguen? Entonces aquí se hace la dilución y separación definitiva entre lo que va a ser el sistema respiratorio respecto al digestivo. Ok, laringe. ¿Se acuerdan más o menos de la laringe como una imagen de la laringe, cierto? Una foto de anatomía, ¿cierto? De la laringe, un cartílago, exacto, los aritenoides, los cricoides, bla, bla, bla. La laringe se divide en tres. En laringe supra, glótica e infraglótica. La estructura importante dentro de la laringe, por eso emitimos sonido, pero también tiene reverberancia cuando veamos más adelante con la patología, es que la laringe, ¿qué estructura es importante por la cual uno puede hablar? Las cuerdas vocales. Y hay otra estructura que también significa también mucho más importante, tanto desde el punto fisiológico como desde el punto patológico, que es el que produce la capa, esa válvula que está ahí. Si ustedes se ven un video y googlean y ven cómo funciona ese órgano, lo ven clarito, y se llama epígrafe, ¿cierto? Que es un cartílago, al igual que la laringe, del cual vamos a conversar cuando vemos laringitis, que se hace de válvula para que cuando tú respires esté abierto y cuando no respires esté cerrado. ¿Para qué? Para que puedas deglutir y el alimento pase para el otro lado y no para el sistema respiratorio. ¿Quién sigue para abajo? Laringe. Sí, ahí podríamos hacer un alcance respecto a lo mismo que está el cricoide, el cartílago cricoide, ¿cierto? Y para abajo viene la tráquea. Tráquea que desde el punto de vista funcional se divide en tráquea extratorácica y tráquea intratorácica. ¿De qué está hecha la tráquea? Y una característica que le hace significativa, de tejido, perfecto. Pero tiene unas cosas que son anillos, se llaman los cartílagos traqueales. Que recuerden que son cartílagos que se ven 6, porque tienen al lado, entonces para no apretar el esófago, los cartílagos son así. Sigamos para abajo. ¿Puede la tráquea? Más o menos alrededor de la tercera vértebra, un poquito más abajo de esta cosa que se llama la horquilla esternal, se divide en dos. ¿Se llaman? Bronquios, ¿cierto? Los bronquios principales. Y entre medio hay una estructura que se llama la carina. Después de los principales, ¿qué otros bronquios tienen? De ahí tenemos que recordarles, y ustedes se recordarán apenas lleguen a su casa, en que los pulmones se dividen en segmentos, ¿cierto? O lóbulos, perdón. ¿Se acuerdan? Entonces el pulmón tiene, partamos por el que me acuerdo siempre, el pulmón derecho, ¿cuántos lóbulos tiene? 3. ¿Cómo se llaman esos lóbulos? Lóbulo de arriba, del medio y de abajo, por tanto se llamarán de forma más bonita lóbulo superior, medio y inferior. ¿Cierto? El izquierdo se divide en 2. Perfecto. El izquierdo, que se llama el de arriba
así entre nos, porque por lo menos yo lo aprendí así, no creo que haya cambiado mucho. Cada uno de los pulmones tiene 10 segmentos. Cada uno tiene 10 segmentos. Hay que aprender a ordenarlo. Ahora, ¿por qué? Porque no es que sea como repaso anatómico de la cuestión, sino porque eso tiene reverberancia después cuando ustedes tengan su paso clínico, por ejemplo, para escuchar qué segmento están escuchando de la famosa ocultación. ¿Cierto? O sea, yo puedo ponerlo en una parte y yo voy a decir, bueno, estoy escuchando este segmento o este lobo. ¿Me siguen? Entonces, el pulmón derecho, insisto, lóbulo apical, tiene 3 segmentos, ¿cierto? Anterior, posterior y lateral. El lóbulo medio tiene lateral y medio, y el inferior tiene los 5, anterior, posterior, lateral y apical. Y el izquierdo tiene lo mismo. ¿Y por qué nos sentamos eso? Porque en el fondo los bronquios se dividen en bronquios principales y bronquios segmentales. Dentro del pulmón, y que viene ahora la división intrapulmonar, empieza la división de los bronquios de una manera mucho más pequeña, o sea, tiene que repartirse todos esos bronquios. Se supone que esos bronquios intermedios pueden haber hasta 20 divisiones. Esto, yo no sé si, perdonen el ejemplo básico, pero esto es como un árbol, va dando una rama, va a 3, esa rama va a 3, y 3, y así sucesivamente. Puede, por tanto, haber hasta 20 divisiones de los bronquios, finalmente para llegar a la zona que estamos acercando a la pizarra, en donde eventualmente se va a producir la función del sistema respiratorio. Esos bronquios se llaman, pasados los secundarios se llaman, los más chiquitos se llaman bronquios, pero antes de eso, o sea, bronquios terminales. Bronquios terminales. Pasados los bronquios terminales vienen los, ahora sí, ¿quién fue? Los bronquios. Los bronquios. ¿Y qué importancia tiene que se transformen en bronquiolos terminales a bronquiolos? Entonces la secuencia anatómica que tenemos de arriba a ahora nos va a terminar en un bronquiolo terminal que después se va a transformar en un bronquiolo. ¿Qué sigue después del bronquiolo? Y ahí estamos, recordemos, estamos dentro del pulmón. Por tanto, ese bronquiolo tiene que unirse con una estructura dentro del pulmón para facilitar lo que tenemos ahí. Y eso se llama fuerte, lo escuché. Vamos con él. Perfecto. En todos los libros de fisiología está dibujado así. ¿Cierto? Un bronquiolo que está asociado a un alveolo. Finalmente, si uno viene desde esto que hemos conversado de aquí hasta ahora, dividiendo esta situación, se da cuenta o puede dividir desde el punto de vista funcional al sistema respiratorio en dos. Uno, creo que me ayudan. A ver, partamos por una pregunta para que lo resolvamos juntos. ¿Cuál finalmente es la función del sistema respiratorio? Hacer intercambio gaseoso. Pongámosle gaseoso nomás, no le pongamos nombre. O sea, cuando yo hablo de intercambio en el fondo, quiere decir que tiene que entrar gas y salir gas. ¿Perfecto? ¿Dónde se produce ese intercambio gaseoso? ¿En qué zona se produce el intercambio gaseoso? ¿En qué parte de toda esa anatomía que ustedes escribieron recién, dónde se produce ese intercambio gaseoso? Ah, no escucho. En los alveolos. ¿Sí? En los alveolos. Ahí se produce el intercambio gaseoso. Por tanto,
¿Se produce intercambio gaseoso en la nariz? No. ¿Se produce en la faringe con toda su estructura? No. ¿Se produce en la laringe? No. ¿Se produce en la tráquea? No, no y no, hasta que ustedes llegan a lo que se conoce como el bronquiolo, en donde recién puede haber intercambio gaseoso, del cual vamos a hablar después cuando hablamos de insuficiencia. Entonces, desde el punto de vista fisiológico o funcional, la unidad alveolo capilar, o sea, la unidad alveolo capilar, que lo vamos a ver ahí después, es donde se produce finalmente esto que se conoce como un intercambio gaseoso. Y eso, en términos más clínicos, se llama hematosis. Anoten ahí, no se olviden, porque la pregunta puede salir y no sale intercambio, entonces hematosis. Que en el fondo, el efecto nuestro es, entra algo y sale algo, de lo que vamos a conversar ahora. Entonces, se conoce, para efectos de intercambio gaseoso, a esto como la unidad funcional del sistema respiratorio. ¿Vamos bien? El resto se conoce como vías de conducción, o sea, el aire pasa por ahí. En cambio, a estas zonas se le llaman vías de intercambio. ¿Bien? Ahora sí, llegamos por tanto al alveolo. Ahí tenemos un alveolo. Es muy esquemático, en el fondo quizás también extemporáneo, la foto está todo vieja en realidad. Pero me imagino que la cosa no ha cambiado mucho. Entonces lo que tenemos acá, no sé si me siguen, ¿dónde está la flechita? ¿La ven? Esto es el alveolo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Es una unidad alveolar o un alveolo. Fíjense cómo ese alveolo se comunica con otro elemento importante, que también tenemos que ver más adelante, que es un capilar sanguíneo. Cada alveolo debiera tener muchos capilares sanguíneos. ¿Para qué? Para que ahora empecemos a hablar de lo que transporta. ¿Qué gases se intercambian en esta hematosis de la cual hemos conversado? ¿Qué gases entran y qué gases salen? ¿Qué gases pasarán a ser capilar? De la sangre. ¿Qué gases pasan a la sangre? ¿O qué gas pasa a la sangre? Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué gas sale de la sangre? CO2. Esto está mostrando gráfico. Entonces, para que se produzca esta hematosis, el alveolo tiene que tener una estructura anatómica y funcional más o menos básica. Entonces, lo que tenemos acá, esta capa que es ese color que se llama surfactante. ¿Escucharon el surfactante? No vamos a tener un poquito respecto a eso. Pero este es el alveolo, esta es la membrana del alveolo. Yo no sé si estamos un clarito respecto a la imagen. Yo sé que es muy acotada, pero yo sé que ustedes se acuerdan de la anatomía. Entonces, el alveolo está constituido por surfactantes, ¿cierto? Y fíjense, donde está la flechita, es súper esquemático, pero tiene una sola célula. ¿Se fijan en esa célula? Tiene su núcleo y una célula más o menos aplastada, ¿cierto? Larga, planita, al lado hay otra y al lado hay otra, y así sucesivamente revisten internamente la pared del alveolo. Bajo esa pared, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo se llaman las células del alveolo? Neumocitos. Neumocitos. Y tenemos dos tipos de neumocitos. Los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1, que son aquellos constituyentes o que constituyen anatómicamente el alveolo, son el 95% de la estructura del alveolo. Entonces, imaginémonos, ¿cierto? Está ese alveolo como una burbuja y por dentro de eso, el 95% de los neumocitos serán tipo 1. Sin embargo,
hay un 5% que se llaman neumocitos tipo 2. Y esos son los que finalmente son capaces de producir el surfactante, el cual les dije que vamos a conversar. ¿Estamos bien? ¿Cierto? Bajo los neumocitos, donde está la flechita, hay una membrana que probablemente sea una membrana basal. ¿Y para qué está ahí? Para que se apoyen los neumocitos. Es como en el fondo dónde van a estar sentados los neumocitos. ¿Sí? Seguimos más abajo y aquí hay una zona que es bien parecida. Sigan la flecha, ¿ven la flecha, cierto? Por lo menos yo me guío por eso. ¿Ven la flechita? Es una célula que es bien parecida a la anterior, la que está arriba. Pero esa célula ya corresponde al vaso, al capilar. Por tanto, ¿cómo se llamará esa célula? ¿O cómo se llama ese grupo de células? Que es parte del vaso sanguíneo del capilar, se llama el endotelio capilar. ¿Sí? Y de aquí para abajo, ¿qué es lo que hay? Sangre. ¿Y de qué está hecha la sangre? Entre otras cosas, de glóbulos rojos. ¿Sí? Primero, ¿se entiende la gráfica? Sí. Lo que tenemos entonces un poquito es lo que se conoce como el surfactante. Le acabo de decir que el surfactante es producido por ese 5% de células que se llaman tipo 2 y que tiene una función. Pues pregunto, ¿se acuerda alguien del surfactante, la función del surfactante? ¿No? No se acuerda. Perfecto. Lo que tenemos acá es que el alveolo, repítame si miran para acá, el alveolo es como un globito, y busquémoslo como un globo. Se lo voy a buscar para la sala. El alveolo es como un globo. En el fondo, desde el punto de vista fisioquímico, se podría perfectamente analogar con una burbuja. Entonces lo vamos a esquematizar así. Esto es un alveolo. El alveolo, en su cara interna, tiene una capa que no es tan importante, pero es de agua. Repasemos para atrás, vayámonos a, no sé, en mi tiempo era como primero medio, no sé. ¿Cuál es la característica del agua desde el punto de vista de sus cargas iónicas? Conductora, ¿no? ¿Ah? Conduce. Conduce, ¿cierto? Perfecto. ¿Y por qué conduce? ¿Cuáles son las cargas iónicas del agua? Tiene cargas positivas y negativas. O sea, el H es positivo y el O es negativo. O sea, dentro de la misma molécula tú tienes cargas positivas y negativas. ¿Vamos bien? Entonces, si yo tengo cargas positivas y negativas en este lado, y en este otro lado tengo cargas positivas y negativas, ¿qué podría pasar? Y ahí vemos la física que ustedes recuerdan mejor que yo. ¿Qué pasa si hay un positivo con un negativo? Se atrae. ¿Sí? Se atrae. Se atraen, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Positivo con negativo se atraen, negativo con positivo se atraen, positivo con positivo lo imanes. ¿Sí? Repelen. Por tanto, lo que está pasando acá, en este globito, en donde hay cargas positivas y negativas dando vuelta, es que este positivo se puede unir con este negativo y qué va a pasar. La burbuja se va a reventar. ¿Pasa eso con la burbuja? Sí. ¿Sí o no? Se revienta. Por eso les decía, el alveolo se comporta desde el punto de vista, insisto, bien básico, que lo entendamos y es bueno entenderlo. No hay que ser muy físico para eso, sino que se revienta. ¿Qué le pasaría, por tanto, a un alveolo si es que eso sucediera? Todos estarían reventados. ¿Me siguen? ¿Por qué no sucede eso? Porque hay un elemento
intermedio, voy a dejar así feo para que no vemos, que se llama surfactante, y en el fondo lo que hace es neutralizar esta atracción de cargas, ¿me siguen? Neutraliza la atracción de cargas para que no se colapse la alveolo, y eso se llama disminución de la tensión superficial del alveolo. Por eso el alveolo se mantiene distendido. Y cuando el alveolo se mantiene distendido, a ese alveolo es capaz de entrarle oxígeno. Esa es la función del surfactante. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, pregunta nueva: función del surfactante, alternativa A, alternativa B, C y D. Disminuir la tensión superficial. ¿Sí? Y eso con ustedes después cuando hagan clínica respiratoria, lo que les va a gustar respiratorio, es mandatorio, tenemos que saber. Pero entonces en esta famosa, no se olviden de este nombre, membrana alveolo capilar. Teniendo claro ese dibujo, ya vamos a entrar un poco en la definición de insuficiencia respiratoria con la cual nos vamos a quedar. La función, ustedes me lo acaban de decir por ahí, que la función primordial, que no es la única del sistema respiratorio, es favorecer la hematosis. ¿Qué significa hematosis? Intercambio de gases. ¿Cierto? ¿Qué gases? Oxígeno, CO2. Ahora, entrando, insisto, en este concepto de insuficiencia respiratoria, tenemos que considerar aquellos factores dentro de nuestra membrana alveolo capilar, que es lo que vimos delante, de la foto anterior, qué factores nos pueden producir alteración del intercambio de gases. Entonces, dentro de eso, tenemos de que el intercambio gaseoso puede estar alterado o sea más positivo. ¿De qué depende que se mantenga una buena capacidad de difusión? Cuando hablo de difusión estoy hablando del paso de oxígeno hacia adentro y CO2 hacia afuera. ¿De qué depende eso? Depende del área de intercambio. Cuando hablamos de área, estamos hablando de superficie de intercambio. ¿Qué cantidad qué cantidad de alveolos tenemos para poder producir un intercambio? Se dice, por ejemplo, que desde el punto de... Se dice un poco, a manera de ejemplificar, de que si uno considera la zona de intercambio alveolar, debiera considerar que son 90 metros cuadrados de intercambio. ¿Cuántos 90 metros cuadrados? Probablemente esta sala. Quizás un poco menos, quizás menos. O sea, 90 metros cuadrados. Para entenderlo, y yo siempre les traduzco a mis colegas un poco la sensación de cómo yo me lo imagino. Es como una cancha de tenis. O sea, si yo abro los pulmones, extiendo todos los alveolos, voy a tener 90 metros cuadrados de alveolos. Por tanto, 90 metros cuadrados de zona de intercambio. ¿Me sigue? ¿Se entiende un poco el ejemplo? ¿O la gráfica que estoy tratando de contarle? Y con 90 metros cuadrados de superficie de intercambio, lógicamente que voy a tener una funcionalidad normal. Bajémosle, a 80 metros cuadrados, ¿se intercambiará la misma cantidad de oxígeno y CO2? Bajémosle eso a 30 metros cuadrados, ¿se intercambiará la misma cantidad de oxígeno y CO2? ¿Cierto? Es superficie, entonces les explico. Entonces, ¿de qué depende? Del área de intercambio. Y lógicamente, van a haber patologías, como las vamos a ir viendo más adelante, en el cual el territorio o la superficie en donde se puede realizar ese intercambio no es la misma que los 90 metros cuadrados, va a ser menos. Por tanto, si tengo menos superficie, va a haber menos intercambio. ¿Le va a llegar menos oxígeno a la sangre? Obvio que sí. ¿Cierto? ¿Se entiende? Bien. De lo segundo que depende es de la distancia de difusión. Y aquí
vuelvo un poco al anterior, y por eso tal vez no hice énfasis respecto de lo que les comentaba anteriormente, es que si uno se fija en esta membrana alveolar capilar, tiene pocos componentes estructurales. Fíjense, o sea, tiene, dijimos, ¿cómo se llama esto? Los neumocitos. Tengo una membrana basal en donde se apoyan y tengo el endotelio, o sea, nada. ¿Cuánto medirá eso? La verdad, que no tengo idea, pero mide muy poco. Por tanto, si yo tengo una membrana que es extremadamente delgada, lógicamente que la capacidad de difusión a través de esa membrana va a ser mucho más óptima, a contraria de que yo tenga una membrana mucho más amplia. ¿Me siguen? O sea, ¿por qué no hay arterias acá? Porque las arterias tienen endotelio, membrana basal, tienen músculos lisos y tienen adventicio, o sea, así una membrana de Wurzel. No sé si me explico lo que les estoy tratando de explicar. ¿Sí? Por tanto, el grosor, por decirlo de alguna forma, de esa membrana también es importante. Y van a ver, como vamos más adelante, patologías en las cuales el grosor de esta membrana también va a aumentar. Por ejemplo, el edema alveolar. Entonces, si yo tengo una membrana más gruesa, ¿va a entrar menos o más oxígeno? Menos. Perfecto. No sé si lo conversé con ustedes o en el otro curso. ¿Se acuerdan de los conceptos de directamente proporcional e inversamente proporcional? ¿Sí? Yo voy a mostrar eso. Pero ¿se entiende el concepto de grosor? Y por último, de hecho lo primero, depende de la presión parcial. ¿Cómo se mueven los gases desde el punto de vista físico? ¿De dónde hacia dónde? ¿Cómo se mueven los gases? ¿De dónde hacia dónde? De un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Es una ley física, ¿cierto? Las presiones, los fluidos, como veremos en cardiovascular después, hace de que en este caso los gases se muevan de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Por tanto, lo que me está diciendo acá es que yo necesito imperiosamente tener lo que se conoce como una gradiente de presión. ¿Qué significa gradiente? Diferencia. Lo vamos a referir a eso. Entonces, lo que tengo acá, volvemos a lo mismo, tengo el alveolo, se supone que tengo oxígeno acá, ¿cierto? Tengo oxígeno acá. ¿Qué debiera haber desde el punto de vista de las presiones o de esta gradiente de presión para que pase para el otro lado del oxígeno, para que pase para el lado del capilar? Tiene que haber más presión que en el capilar. Por tanto, tiene que haber más oxígeno en el alveolo que en el capilar. ¿Me siguen? Esa presión, la vamos a ver un poquito más adelante, pero esa diferencia más o menos entre 100. Hay una presión de oxígeno de 100 en el alveolo contra 60 del capilar. ¿De dónde hacia dónde se moverá entonces el oxígeno? De 100 a 60. ¿Qué pasa entonces si yo tengo 90, 70? ¿Se seguirá moviendo el oxígeno? Sí, todavía hay gradiente, todavía hay diferencia. ¿Qué pasa si yo tengo 80, 80? Se acabó. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Requiere necesariamente de ese factor, pero no esa cosa, ese factor que estamos hablando, de esa presión parcial que se llama gradiente de presión. Ahora hay cosas, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, reclamos. Entonces, eso depende de la membrana. ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana alveolo-capilar. Pues también depende, porque aquí parte lo que se conoce como el funcionamiento sistémico. Nosotros dividimos siempre, y tal vez sea un error, y la idea es que nosotros lo vayamos concatenando esas cosas, ya vayamos asociando las puntos.
oxígeno a la sangre. Esa es la pega del sistema. ¿Cierto? Esa es la pega del sistema. Pero, lo conversamos en la otra oportunidad, así que ojalá no lo confundan. ¿Cuál es finalmente el destino final del oxígeno? ¿La sangre? ¿Dónde tiene que llegar el oxígeno? La sangre, el glóbulo rojo, ese será el final, cuando se acaba el oxígeno, ¿dónde tiene que llegar? ¿Verdad? Al músculo del órgano, perfecto. Y dentro del músculo, ¿dónde el órgano? ¿Dónde? El cerebro, el corazón. ¿Verdad? Unidad funcional y estructural del organismo. Se llama El encéfalo. semilla. Se llama. ¿Dónde tiene que llegar la célula? A la célula. Tiene que llegar finalmente a la célula. El oxígeno no nos interesa en la sangre, entre comillas. El oxígeno no nos interesa en el alveolo. Nos interesa que llegue a la célula, porque la célula es que finalmente ella es la que procesa o hace todo el proceso metabólico con el oxígeno. ¿Cierto? Y ahí hablamos del metabolismo aeróbico, anaeróbico, y todo eso ustedes saben. Y dentro de la célula tiene que llegar a cierta estructura, a la mitocondria, la que está mitocondrial, todo el cuerpo que ustedes saben. Oxidación oxidativa, el ciclo de Krebs, bla, 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 bla. Entonces, si volvemos atrás, es que el oxígeno no me sirve en el alveolo. Entre comillas, estoy hablando aquí en confianza. No me sirve en el alveolo, tampoco me sirve en el glóbulo rojo, tampoco me sirve en la sangre. ¿Dónde me sirve? En la mitocondria, la cresta mitocondrial. Ahí tiene que llegar. Y para que llegue allá, no solamente necesito que haya un buen sistema respiratorio, sino que además haya un buen sistema circulatorio que mueva la sangre y que mueva el oxígeno. Porque ¿quién lleva finalmente el oxígeno hasta la célula? El glóbulo rojo. Entonces, para definir y entrar un poco en la definición también complementaria del sistema respiratorio, también depende de factores de la sangre, como por ejemplo la concentración de hemoglobina. ¿Quién transporta el oxígeno? La hemoglobina. ¿Sí? Por cada molécula de hemoglobina transportamos 4 moléculas de oxígeno. O sea, una hemoglobina es capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno. Entonces, ¿por dónde se mueve el oxígeno? Por la hemoglobina. Entonces, si yo tengo un buen sistema respiratorio, buenos alveolos, buena hematosis, pero si no tengo hemoglobina, finalmente no va a llegar oxígeno a donde quiero que llegue, que son las células. Y lo otro depende también de la reacción entre la hemoglobina y el oxígeno. Creo que igual ahí, esa es la del semen, ¿no? Pero se ve otra cosa, pues si se caen los tres elementos, rojos, blancos, incluso las plaquetas. Pues también produce, cuando veamos anemia, sin problemas, tiene que ver con eso. Esto ustedes lo conocen, acabamos de hablar, ¿cierto? Esto será un alveolo, ¿cierto? Fíjense que la presión alveolar de oxígeno es de 100, por tanto, si tiene 100, es capaz de pasar hacia la sangre porque la presión venosa, ese capilar viene desaturado, con menos oxígeno. Entonces, si tiene 100 y este tiene 40, hace que por diferencia de presión el oxígeno pase hacia la sangre y por tanto unirse al glóbulo. ¿Cierto? Sin problema. ¿Y cómo sale ese capilar? Llenito de oxígeno, los glóbulos rojos con una presión de oxígeno del 100%. ¿Se entiende? Sin problema. Ahora bien, fíjense en esto que está. Y eso habla de la saturación, no nos olvidemos este concepto, y por eso vamos a terminar probablemente. La saturación. La saturación, ¿cierto? 100%. No se olviden, acuérdense porque lo vamos a ver en la próxima panel. Por eso el intercambio se produce en tanto, depende de los factores que acabamos de ver recientemente, esos 3 factores que tenían que ver con la membrana alveolo-capilar, no se olviden, y de otros factores que tenían que ver con la concentración de hemoglobina, pero también tenía con el tiempo. Bien, y esto me interesa que lo recuerden. Y también no lo recuerden para ahora, pero lo recuerden para su formación. Por ejemplo, los que van a trabajar como ingeniería respiratoria, les gusta, van a tener que tener presente esta cosa, se van a acordar algún día de que esta cosa existe. Tenemos entonces, en
en esta línea, que tengo acá, presión arterial de oxígeno. Esta es la flechita, ¿cierto? Presión arterial de oxígeno. Ese capilar que está llegando al alveolo, y si uno lo hace, la analogía es que toda la sangre que está llegando al pulmón llega con una presión arterial de oxígeno, presión venosa de oxígeno del 40 baros. 40 baros. ¿Estamos bien? Y eso se traduce en lo que tenemos más arriba, en que puede ser una hemoglobina que tiene una saturación del 75%. Lo vamos a ver. ¿Sí? Eso por ahora, por fisiología lo sabemos. Entonces, cuando entra ese capilar o entra esa sangre a la zona que acabamos de denominar el alveolo capilar, se va a producir el intercambio, se va a producir el estematosis. Por diferencia de presión hace que el oxígeno pase del alveolo al capilar. Miren, partamos por acá abajo, para ver si lo entendemos. En el punto cero, en que esa sangre se pone en contacto con el capilar, dentro del capilar pasa la sangre en el punto cero, pasan solamente 0.25 segundos. 0.25 segundos. Eso me parece alto rápido, ¿cierto? Y a los 0.25 segundos, fíjense que la presión que estaba en 40 llegó a 100, de 1. ¿Me siguen? Por tanto, yo puedo concluir de que en realidad la saturación de la hemoglobina, o sea, el paso del oxígeno desde el capilar hacia la sangre para llegar al glóbulo rojo es extremadamente bajo. 0.25 segundos, esa sangre que venía desaturada, venosa, se transforma ahora en sangre oxigenada al 100% arterial. Es un mecanismo terriblemente efectivo. Terriblemente. ¿Me siguen? Entonces, en realidad, el otro 0.75 segundos es de paso solar. ¿Se entiende? Y fíjense cómo sale saturada al 100% al cabo del contacto. Es decir, sobraron 0.25 segundos para que se transformara en una sangre totalmente oxigenada. ¿Ok? Ahora, ¿cuál será la función de esto? ¿Cuál será la ventaja de esto? No sé si voy a explicar lo que les voy a decir, perdón la explicación. Pero tengo, por tanto, 0.75 segundos para que pase lo que quiera, porque igual va a salir a 100%. El tiempo, por tanto, es importante. Y lo vimos en la diapositiva anterior, de que dependía del tiempo de reacción entre la hemoglobina y el oxígeno. Eso se conoce como tiempo real. ¿Sí? Sin embargo, hay otras situaciones en las cuales esto no se va a producir. Entonces tengo, aquí arriba, lo mismo, en un alveolo que está normal, se satura la hemoglobina a 100% o alcanza una presión del 100% a los 0.25. Cuando tengo enfermedades, que vamos a seguir viendo más adelante, en las cuales el alveolo falla, ¿por qué? Porque la membrana está más gruesa, porque hay menos superficie de contacto, ¿cierto? En ese caso, tal vez vaya a necesitar todo. Aquí, miren, fíjense cómo está. ¿Salió la sangre saturada al 100%? Sí, pero como todo, ¿cierto? Como todo el tiempo. Entonces, si uno sigue esa línea, en patología extremadamente severa, a pesar de que todo el tiempo no se va a saturar, no se va a alcanzar la presión. Y van a haber patologías de presión. ¿Me siguen? Y esto es sumamente importante. Hago un paréntesis como súper cortito. Vuelvo a reiterar. Bueno, yo recuerdo que sí, no. Yo les conté que era eso. O sea, que yo trabajé en unidades respiratorias. Trabajé en unidades de cuidado médico infantil de respiratorio. Entonces los pacientes llegan y uno dice, ¿qué le falta al paciente? Oxígeno, vete el oxígeno.
2 litros, 3, 4, 5, 8, 10, 15 litros. Si le metes 15 litros, ese paciente va a lograr tú recuperar eso, probablemente. Porque el problema no es una falta de oxígeno, el problema es por dónde pasa el oxígeno. ¿Sigue? No sigue viendo más ahí. Va a empeorar, ¿no? Empeora más que se recupera. Empeora más el paciente. Empeora más el paciente por toda esta fase. Es muy bonita esa parte de la línea respiratoria. Entonces, y yo, ¿hasta qué hora digo esto? Yo digo esto, ¿hasta qué hora de la clase? 5:20, hasta las 5:50, 40. Entonces, usted me dice, no tengo nada que hacer, estoy libre, si no tengo nada que hacer. Entonces, dicho eso, que son conceptos anatómicos básicos, conceptos fisiológicos básicos, que yo sé que ustedes lo están recordando y que se van a acordar, es que entremos ahora a la definición de insuficiencia renal. Y aquí hacemos un alcance, que nos va a servir de aquí para adelante. ¿Qué significa? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes respecto a qué significa ser suficiente? Que un órgano sea suficiente. Nada. Ahí se acaba. Un órgano es suficiente cuando cumple la función para la cual está hecho. ¿Sí? Si el riñón forma orina y filtra, suficiente. Si el corazón funciona como bomba, suficiente. ¿Sí? Si la piel protege frente a los bienes internos, suficiente. Y así ustedes hagan la analogía respecto a todo lo que. Si el hígado cumple las 12 funciones que tiene, es suficiente. Por tanto, la suficiencia, como bien dice el compañero o el colega, tiene que ver con que cumpla la función para la cual está hecho. Eso es lo que interesa. Entonces, otro que me digan qué es lo que es insuficiencia. No, así es simple, también es súper simple. Una insuficiencia significa que ese órgano no cumple la función para la cual está hecho. Y estamos hablando, en este caso, estamos hablando del sistema, estamos hablando del sistema respiratorio. Y vuelvo al mismo, cuando hablamos del sistema respiratorio, partimos por la nariz y terminamos en los alveolos, ¿cierto? Entonces lo que me está diciendo es que la insuficiencia significa de que el órgano, el sistema respiratorio, vuelvo a repetir que no está cumpliendo la función para la cual está hecho. Y la función más importante, o la más relevante quizás sea el intercambio gaseoso, la hematosis. Porque además tiene otra función. Entonces la definición de insuficiencia respiratoria tenemos que es cuando el sistema pulmonar, borren eso, porque dijimos que ya el respiratorio no es capaz de realizar la función para la que está hecho, que era el intercambio gaseoso, pero nos detenemos acá. Y aquí viene el punto de inflexión respecto a la definición. La insuficiencia se define y se complementa cuando el sistema, aparte de no cumplir su función, no es capaz de satisfacer o cubrir las demandas metabólicas del resto del organismo. Y eso, acuérdense, porque nos va a seguir para ello. Y lo explico. Si yo tengo un paciente que tiene una neumonía, o vamos a ser más extremos, para no decir más a la larga, saquémosle un pulmón al paciente. ¿Cierto? Saquémosle un pulmón al paciente. La función respiratoria estará igual a la anterior, digamos. Probablemente no. Probablemente, ¿por qué? Porque haya menos zona de intercambio. O sea, si tenía 90 metros cuadrados, si tengo un pulmón voy a tener la mitad, 45 metros cuadrados. O sea, en la matemática simple. Bien, ese pulmón funcionando de una manera disminuida en relación a lo que tenía anteriormente, pero si el organismo no le pasa nada, ¿será una insuficiencia respiratoria? En la segunda línea, no. Si ese solo pulmón es capaz de oxigenar a todo el organismo, el paciente no está en insuficiencia respiratoria. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque al cerebro le llega oxígeno, no hay problema. Al corazón le llega oxígeno, no hay problema. Y al resto del tejido le llega oxígeno, no hay problema.
Entonces, acordémonos de que la definición de insuficiencia respiratoria pasa por dos grandes elementos. Primero, que lógicamente hay un deterioro de la función del sistema respiratorio, pero tienen que tener repercusión en el resto del organismo. ¿Me siguen? Eso es muy importante. Porque los pacientes con neumonía perfectamente pueden estar por definición, y aquí vamos a discutir un poquito, por definición pueden estar en insuficiencia respiratoria, pero si los órganos están felices, trabajando igual, el cerebro le llega oxígeno y a todo el rato le llega oxígeno, que eso no se define conceptualmente como insuficiencia respiratoria. Cuantitativamente, con esto cerramos, cuantitativamente números, porque en el fondo, en alguna parte conversamos sobre síntomas y signos, en el fondo uno también tiene que ponerle número a las cosas para poder definirla, uno no puede definir insuficiencia respiratoria así como de nada. Entonces, por ejemplo, no se olviden de esto, que esta pregunta prueba, una insuficiencia respiratoria parcial es en la cual la presión arterial, colegas, cuando ustedes vean la H chiquitita, significa arterial. ¿Ya? No se confundan porque hacen la prueba, así como el profe que primero le pone la A mayúscula, no es. A mayúscula es alveolar. A mayúscula es arterial. ¿Ya? Entonces la definición de insuficiencia respiratoria se conoce como la presión arterial de oxígeno, porque ahí es donde uno puede medir la cantidad de oxígeno. Menor a 60 mililitros de mercurio y una presión arterial de CO2 normal o baja. Y la insuficiencia respiratoria global es aquella que por lo mismo se define como una presión arterial de oxígeno menor a 60 con una presión de CO2 mayor a 41. Los que lean más van a encontrarse de que, por ejemplo, dice que la presión de CO2 puede ser 45. ¿Ya? Eso es una cuestión semántica, pero el efecto nuestro es 41. ¿Ya? ¿Y por qué se llama global? Porque están afectados los dos gases que participan dentro de la hematosis. El sistema de respiración está fallando por los dos lados. No entra oxígeno a la sangre bajo 60 y no es capaz de eliminar el CO2 sobre 40. Ahora la pregunta es, bueno, profe, ¿y por qué la parcial solamente falla el oxígeno y no el CO2? ¿Por qué si la definición es insuficiencia respiratoria, lo que está fallando es la hematosis? El intercambio, ida y vuelta, debería estar fallando las dos. ¿Por qué la parcial no falla el CO2? Pues recuerden, el CO2 es 20 veces más intercambiable que el oxígeno. ¿Sí? 20 veces más permeable, o sea, puede pasar con mucha más facilidad a través de la membrana alveolar. Y de ahí para adelante tenemos otras cosas que vamos a conversar. Esto que es otro punto. Por ejemplo, tú vas acá, ¿se entiende? Sí, no, más o menos, no sé. Pero preguntas de esto, preguntas. ¿Preguntas de esto? No, se lo recuerdo. Por exigencia, por un correo que yo que no lo encuentro, el día viernes 12 de mayo les dije, teníamos que tener la primera nota prueba. Por tanto, eso nos manda a que tenemos que hacer la prueba entre el 8, lunes 8 y el 12. Y ojalá. ¿Ya? Y antes de irnos, tenemos que hacer la clase del día viernes, el lunes, el que estaban mencionando. Yo no sé si podemos hacerla el día jueves. Jueves a las 9 de la noche vía correo. ¿Sí? Ok, hoy en la noche entonces vemos los dos temas de la semana, ¿ya?
Para los que no hay ninguna crítica ni mucho menos, pero la clase fue mandada al correo que me dieron. ¿Ya? Entonces ahí consígaselo con la persona la representante. La verdad que me han llegado el correo me manden la clase, y está mandada, ¿ya? La información. ¿Quién? Pide permiso para entrar al archivo. Es que lo que pasa es que yo programé, y ahí fue cuando lo vi. Sí, que fue sí. Cosa que yo me programé por la plataforma que hacían antes, que se llama la Plaza Reúna, no sé si ustedes se acuerdan, que era tiempo ilimitado y 100.000 habitantes. O sea, esa clase era lo que nos exigió la universidad en ese momento. Pero ya no está, esa cosa está obsoleta, me imagino, todos los docentes, por tanto se hace por Zoom normal. Y esa parece, no, yo me equivoqué y mandé un link equivocado, porque borré ese link, después mandé otro, y el que mandé con las 9 de la noche, creo que fue, más tarde, ese era el legal. Tuve una clave media trucha, en realidad que media rara, ¿sí? Entonces ahí sí, esa fue. Ahora me voy a preocupar de que sea enviado. No, pero ahora, profe, yo intento ver la clase y dice que no permite el acceso. Pero es que está en el correo de la colega. Sí, pero yo lo mandé. Sí, pues ya me lo mandó. Pero a mí no me llega nada. Se nos dio permiso de la. Pero yo lo puedo ver. ¿Y no la puede mandar a Alberto? ¿Y no se la puede mandar? ¿Alberto no la puede ver? No, parece que usted tiene que permitir el acceso porque usted subió el video. Ya, si alguien me ayuda con eso, no hay problema. Yo lo tengo en el teléfono. Si alguien me ayuda con eso, Su correo tiene que ver con la cuenta del... Drive. Ya, de todas maneras, bueno, ya.